Sí. La idea de la clase de hoy es que vamos a estar viendo un ejemplo concreto donde vamos a estar analizando una serie de temas que hemos desarrollado a lo largo del curso, ¿tá? Y con algunas reflexiones sobre este último tramo, ¿tá? Tiene que ver con justamente la laguna del diario. Vamos a tomarla como modelo para entender, bueno, qué problemática tiene, cómo se maneja, qué fundamentos y qué aproximaciones hemos tomado para justamente hacer una planificación de las estrategias y medidas que se desarrollan ahí, ¿tá? Ahora, el marco que está detrás del problema que vamos a analizar hoy tiene que ver justamente con este marco de la hipótesis de los estados alternativos, ¿no es cierto?, que hemos visto en la primera parte del curso, ¿no? En este caso lo estamos mirando al revés, porque al revés no, lo estamos mirando desde una perspectiva un poco distinta, porque si se fijan en este eje de aquí, que aparece la biomasa de vegetación, nosotros, los esquemas que hemos analizado hasta ahora son fundamentalmente de biomasa fitoplanctónica. Ahora estamos analizando biomasa de plantas sumergidas, ¿tá? Y acá tenemos la carga de nutrientes, ¿está claro? Lo que nos muestra esto es lo que ya hemos visto en el principio del curso, y es que en un rango intermedio de concentración de nutrientes pueden existir dos configuraciones distintas, ¿no? Es decir, con baja biomasa de plantas sumergidas o con alta. Cuando el sistema tiene muy pocos nutrientes, la producción primaria tiende a estar dominada por la vegetación sumergida, y cuando tenemos un sistema eutrófico muy productivo, el sistema tiende a canalizar toda la producción primaria por el fitoplancton, no por las macrófitas sumergidas. ¿Está claro? Ahora, el tema que se nos plantea acá, que se nos planteó en el año 2006, es frente a un cambio muy brusco del sistema, un cambio de régimen que en pocos meses pasó de ser un sistema que no tenía prácticamente vegetación acuática, plantas sumergidas, a quedar totalmente cubierto de plantas sumergidas. El tema que se planteaba era algo bien simple, pero que tenía una complejidad interesante, y es, bueno, ¿cómo puedo controlar la vegetación sin provocar un cambio brusco en el sistema? Es decir, sin cambiar de configuración. Dicho en otros términos, ¿cómo puedo cosechar yo la vegetación sin generar un estado turbio o donde la mayor parte de la producción primaria se canaliza por fitoplancton? Exactamente. Ese era el problema planteado, ¿tá? Y es un gran desafío porque implica, bueno, ¿cómo cosecho? ¿Cuándo? ¿En qué momentos? ¿Qué áreas? ¿Cómo distribuyo la presión de cosecha en el espacio? Etcétera. ¿Ah? Exactamente. No era un tema trivial, sino que es un tema que en esos años, bueno, y hasta el día de hoy, el foco está en, bueno, ¿cómo yo puedo controlar ese crecimiento excesivo sin producir una transición brusca? Porque la mayoría de los antecedentes que ustedes van a encontrar en la literatura justamente terminan en un estado dominado por el fitoplancton, ¿tá? Entonces, como vamos a ver, ahí tienen la imagen de la primavera del 2006, no solo ya dominado por vegetación sumergida, sino que incluso arriba de las plantas sumergidas, otras plantas como pequeñas flotantes, helechos de color rojizo, ¿tá? Y bueno, esto tiene desde el punto de vista de la calidad de agua
efectos positivos y negativos, y también tiene efectos positivos y negativos en términos de la provisión de servicios ecosistémicos, o, como vamos a ver, efectos negativos incluso en el valor de la tierra y de las casas circundantes, ¿tá? Por una serie de procesos que se desencadenan, ¿tá? Hola, ¿qué tal? Siéntese más para acá. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es algo bien, bien sencillo, que apunta a esta pregunta que está señalada ahí. ¿Es posible remover o cosechar una parte de la biomasa de plantas sumergidas sin generar consecuencias adversas? ¿Tá? Cuando estoy hablando de consecuencias adversas, es generar un cambio brusco del sistema que me lleve, por ejemplo, a dominancia de cianobacterias. Ese es el núcleo que está planteado detrás de esto, ¿tá? Entonces, varias cuestiones importantes, ¿tá? Ahí tienen algunos datos de Laguna del Diario. El área de la cuenca, qué perímetro tiene, pendiente, cuáles son sus principales tributarios, ¿tá? Fíjense que estamos hablando en definitiva de una laguna que hoy actualmente es un reservorio poco profundo, que tiene un área total de 165 hectáreas si nosotros incluimos el espejo del agua y el área de los humedales, ¿tá? El área de agua libre de vegetación emergente tiene 55 hectáreas y la profundidad media del sistema es 1.5. Este sistema quedó aislado del océano, es decir, se modificó la conexión del océano por justamente la construcción de la carretera, que hoy es el principal acceso a Punta del Este, en 1970. Pero antes de eso ya se hacía manejos de apertura y de cierre de la barra de Laguna del Diario, porque antes de 1970 el suministro de agua potable de Maldonado y Punta del Este estaba basado en Laguna del Diario. Entonces había que controlar el acceso de agua salada, etcétera, etcétera. Hay restos de una planta de OCE que está localizada más o menos por acá. ¿Ah? Y el sistema empieza a quedar dominado por plantas sumergidas a partir del año 2003. ¿Ah? ¿Quiénes son los actores, digamos, de esta historia? Bueno, básicamente son un conjunto de plantas sumergidas. Acá pueden ubicar a Geria densa. Este es un Potamogeton, el Potamogeton pusillus, de hoja muy fina. Están viendo otro Potamogeton de hoja más ancha, Potamogeton y a la derecha hay un Myriophyllum, ¿tá? Que fue justamente el que cubrió el sistema en ese año 2006. ¿Tá? Esa gran acumulación de plantas y biomasas en 2006 está asociado a el Myriophyllum, ¿tá? Y bueno, el otro actor es la cosechadora, ¿no? El elemento que está removiendo biomasa en este sistema, ¿tá? Entonces, lo que vamos a estar viendo son una serie de preguntas, ¿tá? La primera tiene que ver con algo que nosotros ya vimos en el teórico de este curso, y es que justamente para entender ese fenómeno de configuraciones alternativas y ese fenómeno de histéresis que presenta el sistema, una de las cosas que tenemos que saber es cuál es el recorrido del sistema. ¿Qué quiero decir esto? ¿Estamos en un proceso de eutrofización o estamos en un proceso de empobrecimiento de nutrientes o de oligotrofización? Eso es importante para entender dónde estamos parados, en qué camino estamos parados, ¿ah? Eso se refiere a la primera pregunta. Después, la segunda, fíjense, ¿cuáles son los principales cambios que hemos observado en la vegetación sumergida desde el año 2002 hasta el presente? Es decir, es importante, si tengo que manejar, entender, bueno, cuál ha sido la progresión de esa vegetación en el tiempo. La pregunta 3 es, ¿cuáles son los
principales efectos de la cosecha de plantas sumergidas. Otro aspecto importante, ¿qué tan resiliente puede ser el sistema a esa cosecha? Y el último tiene que ver con el sistema de gobernanza que se vincula al último tramo del curso. La pregunta es bien sencilla. ¿Es posible un rol positivo de los usuarios y de los gestores durante el diseño y la puesta en práctica? ¿Tá? Esto no es un tema trivial, muchachos, porque hay, como vamos a ver, hay una adversión que tiene ciertas bases psicológicas de ver vegetación sobre la superficie del agua, o incluso bañarse sobre un cuerpo de agua que tiene mucha vegetación. Entonces, la tendencia es a eliminar siempre la vegetación, pero no cosecharla controladamente, eliminarla totalmente, ¿no?, del sistema. Entonces, la pregunta que muchos se plantean ¿es posible ciertos manejos donde uno controla cierta parte de ese crecimiento, pero deja una base de esa biomasa? Entonces la primera pregunta se plantea de forma muy simple. ¿La laguna del Diario se encuentra en un proceso de eutrofización? Bueno, varios datos interesantes. Fíjense en este gráfico. Aquí aparece, fíjense, Laguna del Diario en un mapa del Servicio Geográfico de 1939. Si ustedes la comparan con el mapa geográfico actual, que está basado en la fotografía aérea de 1967, a partir del año que viene vamos a tener la información de la nueva información y vuelos. Una de las cosas que les va a llamar la atención es la tremenda reducción del espejo de agua de este sistema. De hecho, fíjense, el área de agua abierta en 1966 era de 165 hectáreas. En el año 2001 era de 56 hectáreas. O sea, todo eso que ven en azul, en 1939 era agua libre de vegetación y hoy día está ocupado por vegetación, no por vegetación sumergida, sino que está ocupada por vegetación emergente, lo que llamamos juncales, litorales, etcétera. O sea, tenemos una expansión de lo que podemos llamar las plantas del litoral o de humedales en este sistema y muy grande. ¿Claro? Son tantas que llegan a la ruta aquella casi ¿no? Claro. Todo ese humedal no tenía la extensión que tiene actualmente. Acá lo que ustedes están viendo son algunos de los proxy que nosotros utilizamos en las investigaciones de tipo paleolimnológico. Ahí lo que ustedes tienen es la evolución de la materia orgánica en un corer que tiene 110 centímetros de profundidad. Para que tengan una idea, la base fue datada con carbono 14 y estamos hablando de 5.000 años, 5.300 años antes del presente. Es decir, lo que estamos viendo en este corer es la historia de la Laguna del Diario en los últimos 5.000 años. Lo que podríamos denominar el tramo reciente del Holoceno. Y ahí tenemos los carbonatos, tenemos nitrógeno total y fósforo total. Lo que es claro, fíjense en estos gráficos, es que el sistema, a partir de determinado momento empieza a tener un nivel más alto de materia orgánica del sedimento y después mucho más alto. Y fíjense que esa transición es muy brusca. Fíjense, aquí tengo este valor y aquí paso a este régimen. Primero estaba acá y después estoy aquí. Y ese cambio es muy rápido. Ese cambio, fíjense que ocurre en 1947-1948. Después, si se fijan en los valores de nitrógeno y de fósforo, también hay una tendencia muy clara de incremento de los dos nutrientes. Con estas piezas de información, sentate más acá por si no vas a ver nada. Con estas piezas de información, ¿no? ¿Qué dirían ustedes, en qué proceso se encuentra este sistema? ¿Se encuentra en un proceso de eutrofización o en un proceso de oligotrofización? Claramente se encuentra en un proceso de eutrofización. Y eso que acá estamos mirando solamente
indicadores que son simplemente físico-químicos. Si nosotros le metemos toda la batería de indicadores que están asociados, en este caso, a todos aquellos grupos de algas que se preservan después muy bien en el sedimento, diatomeas, dinoflagelados, etcétera, podemos verificar esa eutrofización. Y no solo eso, sino que lo que podemos ver es la transición de un sistema que fue primero una bahía, segundo, una laguna costera salobre, y luego un sistema ya claramente con las condiciones de agua dulce que lo conocemos actualmente, ¿no? Si nosotros unimos todas estas piezas de información, ¿tá?, que son muchas, lo que sabemos hoy día de este sistema es que efectivamente a lo largo de esos últimos 5.000 años, este sistema tuvo grandes variaciones. Por ejemplo, si empezamos de abajo, lo primero fue que en un momento este sistema fue prácticamente una bahía relativamente cerrada, pero una bahía con conexión permanente con el océano. Pero también sabemos que a los 4.000 años este sistema prácticamente funcionó como un río o un arroyo. De hecho, hay secciones enteras de sedimento que faltan, hay hiatos en ese registro sedimentario. Y eso se debe a que el sistema, probablemente no, ya lo sabemos, está asociado a periodos muy secos y fríos en el Holoceno, y estos sistemas quedaron reducidos a cursos de agua, y en esos cursos de agua se erosionaba parte de ese registro paleolimnológico. Y luego, más en la actualidad, lo que tenemos es ya la conformación que presumimos o que nos resulta más fácil visualizar. Bueno, una laguna costera que tenía un sistema de apertura y de cierre de la barra arenosa que se la modificamos drásticamente en 1970 para asegurar el acceso de Punta del Este por la nueva ruta interbañaria. Tengan en cuenta que antes se accedía a Punta del Este por San Carlos, ¿tá?, no por la interbañaria. Se hacía, incluso antes de la interbañaria se viajaba ruta 8, se conectaba con ruta 9, pasaba por Gregorio Aznares y terminabas en San Carlos y bajando, ¿no? Para que vean que hay cambios en la circulación bastante importantes. ¿Qué sale de toda esta información y que está vinculado a la primera pregunta? Primero, Laguna del Diario está en un proceso de eutrofización muy acelerado. Vieron, esos cambios son muy rápidos y involucran las últimas décadas. Estamos hablando de cambios que ocurrieron en las últimas 4, 5, 6 décadas, ¿tá? Obviamente, la gran perturbación fue haber modificado drásticamente la conexión con el mar. Generamos en realidad un reservorio y hoy día ese es un sistema relativamente cerrado donde todo lo que llega ahí queda retenido. En cierta medida, esto tiene un comportamiento que toma algunos de los elementos que hemos estado viendo en el curso de embalses, ¿no es cierto? Si no se hubiera conectado todo, no sería igual de rápido, ¿no? O sea, se habría cruzado de la misma manera solo por el operador cerrado. Los pinos, muy buena la pregunta, los pinos jugaron un papel, la cobertura de pinos sobre el litoral también jugó un papel muy importante en este sistema. No solo porque modificó drásticamente los patrones de circulación de las dunas móviles, sino que la vegetación de pinos generó unas increíbles cortinas de viento, y toda esa expansión que ustedes estaban viendo de la vegetación acuática, de la vegetación emergente, esa reducción de los 165 hectáreas a 50 hectáreas del área de espejo libre de plantas acuáticas, está asociado también a ese efecto de protección del viento, ¿tá? Eso es un efecto muy importante que lo vemos no solo en Laguna del Diario, lo vemos en Laguna Blanca. Hay muchas lagunas que tuvieron un desarrollo muy importante de la vegetación acuática, su distinta forma de vida, en gran medida por ese efecto de protección al viento, ¿tá? Y el otro tema que no debemos olvidarnos es que acá tenemos todo un desarrollo urbano y de casas en los últimos 40, 50 años vinculado al turismo, y gran parte de ese desarrollo careció de saneamiento durante todas esas décadas. Y acá estamos en un sustrato arenoso. ¿Qué significa esto? Esa perforación del Pozo Negro con esta laguna es un vaso comunicante.
¿tá? Lo que perforamos ahí termina tarde o temprano en este sistema. ¿Tá? Entonces, ahora sí, veamos el esquema que estuvimos analizando en la clase. Y ahí en el eje de la sí ya no tenemos la biomasa de las plantas acuáticas, sino lo que tenemos es la biomasa fitoplanctónica. Entonces, lo primero, por la información paleolimnológica, ¿qué lo sabemos? Sabemos que estamos en la línea roja. ¿Tá? Pero fíjense nada más, estos son los valores de la propia laguna del diario en varios momentos, valores de fósforo total, de nitrógeno total. Fíjense, valores de fósforo total 75 microgramos por litro, valores de nitrógeno total 750 800 microgramos por litro. Esos altos, es bajo, si ven la flechita, eso es un sistema muy productivo, muy eutrófico. Se encuentra en realidad en el límite entre la eutrofia y la hipereutrofia. Pero fíjense una cosa interesante, si nosotros miramos los valores de clorofila A, que es el indicador de la biomasa de fitoplancton, tenemos un valor relativamente bajo. ¿Tá? ¿Por qué tenemos un valor bajo? Por una sencilla razón, la producción primaria en este sistema se canaliza por la vegetación acuática, no se canaliza por el fitoplancton. ¿Está claro? Esa oferta de nutrientes no lo está agarrando el componente de microalgas o cianobacterias, lo está canalizando, lo está aprovechando fundamentalmente la vegetación acuática. ¿Está claro? Entonces, termino con esto. Lo que sabemos es que estamos en la línea roja y también lo que sabemos es que estamos muy cerca del umbral este. Y eso en términos de gestión y prácticos tiene una consecuencia que es muy dramática y es que cualquier error que yo cometa en la cosecha de vegetación acuática lo doy vuelta a este sistema porque estoy muy cerca del umbral. Tu pregunta. Por supuesto, aquí en esa canalización de la producción primaria por la vegetación acuática entra en juego todo lo que vimos, competencia por nutrientes, alelopatía, efecto de sombra, efecto de herbivoría, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles han sido los principales cambios que hemos observado en la vegetación desde el año 2000 a la fecha? Fíjense que este problema se desencadenó en el año 2006. ¿Tá? El problema que se desencadena de esa foto que te mostré al principio, eso es la primavera del 2006. Pero nosotros veníamos estudiando este sistema por otras razones desde el año 2000 a la fecha. ¿Y qué es lo que vimos en ese progreso? ¿Cómo? Si se aterra, se le va ganando capaz bañado a la laguna y se le pone depredadores. Bueno, eso en cierta medida es lo que está pasando. Vos tenés una expansión de las zonas humedales, de las zonas litorales que termina en un proceso de terrestrialización del sistema, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. El ingreso de nutrientes en este sistema estuvo asociado, primero, a las carencias del sistema de saneamiento. Segundo, no se olviden que la parte... ¿Ustedes se ubican dónde está ahora el relleno de podas verdes en Cerro Pelado? Bueno, ahí hay toda una zona de canteras. Sentate más para este lado. Esta zona de... arriba ustedes tienen toda una zona de canteras, ¿tá? Una zona de canteras que se extrajo tosca, ¿tá? Y después, en el tiempo más reciente, esas canteras se utilizaron justamente como rellenos sanitarios, ¿tá? Y en una época parte de la basura iba ahí, y hoy día solo va podas verdes, porque el grueso de la basura va a las rosas, ¿tá? Eso significa, muchachos, lixiviados, en esos años no existía impermeabilización del
rellenos sanitarios o de los basureros, y eso ¿dónde terminaba? Terminaba en la laguna del diario. Entonces, como suele suceder en los temas de eutrofización, siempre tenemos una multicausalidad, ¿tá? Ahora, fíjense en estos mapas. Estos mapas, muchachos, para que los puedan ver rápido, están en una escala de azules. Cuanto más azul es la intensidad del color, significa que mayor es el PBI. ¿Tá? ¿Se acuerdan lo que era el PBI con B corta? Es el volumen de la columna de agua ocupado por plantas. ¿Tá? Entonces, fíjense que en el año 2003, enero de 2003, teníamos zonas con una importante cobertura de ese Potamogeton pusillus y un Myriophyllum quitense que luego acá en agosto del 2006 termina dominando el sistema, aparecía en muy poca cantidad. ¿Tá? Pero si van viendo los gráficos, van viendo que van apareciendo otras especies como el Potamogeton illinoensis, pero además cambia drásticamente en 3 años, donde el Potamogeton pusillus, que era lo más abundante, termina siendo reemplazado por este Myriophyllum quitense. ¿Tá? Y luego fíjense, esto es la cosecha, 15 días cosecha, y fíjense los cambios que se generan en este sistema. Y vamos a ver que solo se cosechó un pedacito aquí, y sin embargo se generaron cambios drásticos en todo el sistema. ¿Tá? Y vamos a tratar de entender qué es lo que pasa acá. ¿Y el cambio de las especies se debió a un efecto de dominancia? Lo que estamos viendo aquí es un proceso de sucesión. ¿Tá? ¿Ustedes en diseño paisaje estudian sucesión? Perfecto. Muy bien. ¿Ah? Entonces lo que vamos a ver es ese proceso. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Ah? Primero les adelanto algunas cositas. Primero es que en el periodo 2006-2007 las cosechas las concentrábamos solo en este sector. ¿Tá? Y empezamos a concentrarla en ese sector por una razón muy práctica, ¿no? La máquina, la cosechadora, como ustedes habrán visto, es una cosechadora que corta pero no almacena, entonces es muy efectiva cuando estoy en un sistema, digamos, muy estrangulado, ¿no? Pero además es la zona por donde pasa toda la gente y bueno, lo primero que quiere ver mejorado es ese sector. ¿Tá? Pero fíjense que a partir del 2008-2011 cambia el trabajo. No solo nos concentramos en el sur, sino nos concentramos sobre las bandas litorales. Pero lo más importante es que, además del área, la cosecha estaba concentrada en una especie, que era el Myriophyllum quitense. Y había una especie, que es el Potamogeton illinoensis, que no se cortaba, aunque en el trayecto de la máquina detectáramos su presencia, no la cosechábamos. Y vamos a ver en unos minutos por qué no la cosechábamos. Este es un diagrama que en PowerPoint tiene animación y aquí en PDF te aparece un guascazo de datos y de información que te vuelven loco. Así que voy a tratar de ir con calma. Vamos a tomar, acá está la línea del 2003 al 2011, ¿tá? En el 2003, básicamente, lo que ocurre en ese periodo 2003 es que se genera un incremento muy grande del Potamogeton pusillus, es ese Potamogeton de hoja finita. ¿Tá? Pero en el 2006 aparece totalmente reemplazado por el Myriophyllum quitense. Acá hay una cosa que es interesante y es que ahí tenemos un proceso de sucesión de especies. Y el Potamogeton pusillus es una especie de planta sumergida que sobrevive muy bien en aguas poco transparentes, muy turbias. Pero una vez que se establece, empieza a promover aguas con mayor transparencia y le facilita la llegada a otras especies como el Myriophyllum quitense. En términos de sucesión, de teoría de sucesión, este es un ejemplo clásico que se llama de facilitación. Es decir, plantas que se establecen y que empiezan a modificar las condiciones del ambiente y le facilitan la llegada a otras especies. Eso es lo que vimos en ese tramo. ¿Ah? Entonces fíjense que en la primera cosecha fue de Myriophyllum quitense, pero si ustedes ven el gráfico anterior,
perdón, voy a este de aquí. Lo interesante es que no solo se reduce drásticamente el Myriophyllum quitense, sino que el Potamogeton Pusillus, que había desaparecido totalmente del sistema, vuelve a aparecer. Y de hecho se organizan algunas cosechas para empezar a controlar de nuevo el Potamogeton pusillus, que aparece en esa flechita. Todo lo que ven en azul es lo que se cosechó en cada año. ¿Está claro? ¿Está? Entonces, aquí, muchachos, nos pasaron dos cosas que no lo teníamos previsto en el diseño que habíamos contemplado. ¿Tá? Primero es que no nos imaginábamos que cosechando solo en el sector sur nos iba a desaparecer las plantas de todo el sistema. Eso fue lo primero. ¿Tá? Y vamos a ver por qué sucedió eso. Pero segundo, lo que tampoco sabíamos es que íbamos con ese manejo íbamos a generar una reversa del proceso de sucesión. Es decir, íbamos a retroceder 3 años en el ensamble de especies. Íbamos a llegar de nuevo al Potamogeton pusillus. ¿Ah? Honestamente, esas dos cosas, hasta que no nos pusimos a cosechar y vimos la respuesta, no las manejábamos. ¿Tá? Por eso, en los mecanismos que les aparece en rojo, ustedes tienen sucesión, facilitación, ¿tá? Y durante algunos años vamos jugando con ese proceso de sucesión, digamos, el proceso avanza, nos ponemos a cosechar y retrocede. Pero luego, a partir del 2009, cambia drásticamente el sistema porque llega un nuevo actor, y ese actor es Escherichia densa, ¿tá? Llega al sistema y cambia totalmente la trayectoria del sistema. Cambia tanto la trayectoria que hasta el esfuerzo de cosecha tiene que ser modificado drásticamente. Tu pregunta. Eso también me ha llamativo, ¿no? Que hay otros factores que a veces no están en la mesa, que no sabes. Las condiciones son las mismas, la composición de nutrientes, o lo que sea, las condiciones ambientales, pero bueno, que las perturbaciones esas de cosechar puede ser que se desencadene un actor nuevo o cosas así. Exactamente. Que es totalmente impredecible. Este es un punto importante que estás tocando y que lo vamos a analizar hacia el final de la charla de hoy, que es por más que ustedes vengan sistemáticamente y vayan teniendo una cantidad de información, incluso como en este caso que nosotros tenemos la ventaja en los lagos de tener la fuente que nos da el sedimento y la paleolimnología, lo que siempre va a aparecer sobre la mesa son sorpresas, elementos que vos no tenés sobre la mesa y que tenés que tener capacidad de detectarlos, incorporarlos rápidamente. Y eso lo vamos a ver en estos minutos. Por ejemplo, una de las cosas que empezamos a hacer fue no solo hacer la cosecha, ¿no? Fíjense que acá tenemos la cosecha en el 2006 y después cosecha 2007, cuando estábamos en ese juego de reversión, y una planta que la cuidábamos como hueso santo, el Potamogeton illinoensis. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tanto cariño con esta planta? Lo van a ver ahora en unos minutos. Tiene una serie de propiedades que es impresionante. Pero miren estos gráficos. Fíjense, gráfico de arriba, fósforo total. ¿Tá? La línea roja les está indicando el momento que comenzó la cosecha. Lo que aparece, los meses que son antes de 2006, lo que ocurre es, todas esas barras se refieren desde el verano del 2006 hasta la primavera del 2006. Fíjense lo que es, estamos hablando, estos son los niveles históricos de Laguna del Diario. ¿Tá? En el verano, en el otoño, en el invierno, fíjense lo que pasa en el invierno y en la primavera antes de la cosecha. ¿Qué pasa con la concentración de fósforo total? Se incrementa enormemente, pero fíjense que pasamos a valores de casi 300 microgramos por litro cuando el promedio histórico es 75. ¿De dónde salió tanto fósforo? ¿Esto es un cambio asociado a los aportes externos o es un cambio interno?
Empezó, mirá, la cosecha parece broma, pero empezó un 28 de diciembre. Sí, no me olvido más. Se murió de calor en una especie, capaz se soltó el foco. O sea que al retirarse unas especies, le dio lugar para que se desarrollara otra. Pero ahí tenemos un cambio en la cantidad de nutrientes que tenemos en el agua. Ese cambio estuvo asociado a procesos internos. ¿Cuáles fueron esos procesos internos? Primero, tenemos una biomasa enorme que nos quedó en la superficie del agua y empieza a quemarse por el sol y a descomponerse. Toda esa carga de nutrientes secuestrada en la biomasa de planta, ¡pum!, se liberó al agua. Segundo, lo vamos a ver en unos minutos, esa cobertura brutal de vegetación sobre la superficie nos genera un déficit muy marcado de oxígeno en la columna de agua. ¿Eso qué hace? Por ejemplo, todo el fósforo unido al hierro se solubiliza y todo lo que estaba en el sedimento para la columna de agua. Eso es de una magnitud, muchachos, tan grande que lo pueden ver en el cambio de una estación de año, se puede hasta triplicar o cuadriplicar la concentración de fósforo total en el agua simplemente por la acción de esos dos fenómenos. ¿Tá? Pero fíjense en una cosa, ¿qué es lo que pasa enseguida de la cosecha? ¿Qué es lo que pasa enseguida de la flechita roja? El sistema decrece, el nivel de fósforo decrece muy rápidamente. Eso muestra que en términos de fósforo, el manejo, la cosecha, genera un cambio muy rápido. Ya en pocas semanas ves un descenso marcado. Fijémonos qué pasa con el nitrógeno total, que es la flechita amarilla. El mismo patrón, ¿no es cierto? Un patrón muy parecido. La única diferencia es que es más lento la recuperación. Lleva una estación más del año que en relación al fósforo. Pero ahora miremos este otro gráfico. ¿Qué pasa en términos de la clorofila, de la biomasa fitoplanctónica? Gráfico de arriba, verde. ¿Qué pasa? Lo afecta después, pero pasa, es todavía más lento que el nitrógeno. El fósforo se recupera muy rápido, el nitrógeno un poquito más lento y la biomasa fitoplanctónica se recupera más lento todavía. ¿Tá? Para nosotros ese periodo fue realmente muy crítico porque una de las cosas que mientras registrábamos esto, lo que pensábamos honestamente es, le erramos mal al área. ¿Tá? Y este sistema se va a transformar en turbio y no lo vamos a poder manejar más. Eso era lo que pensábamos y no teníamos claro todavía los mecanismos. Pero fíjense en el gráfico de abajo. El gráfico de abajo, muchachos, les aparece la concentración de oxígeno disuelto y aparecen dos barritas. Las barritas es negra y blanca. La negra es sitios que no tienen plantas y la blanca son sitios que tienen plantas. ¿Tá? Perdón, olvídense lo que les dije. Totalmente. El gráfico de abajo tienen las dos barritas de oxígeno. ¿Tá? La barrita negra les está diciendo la concentración de oxígeno en superficie y la barrita blanca les está diciendo la concentración de oxígeno en fondo. ¿Está claro? ¿Qué pasa la mayor parte del tiempo en relación a las diferencias entre superficie y fondo? Hay muy pocas diferencias. Típico de un sistema poco profundo, mezclado, donde vamos a tener una homogeneidad entre superficie y fondo. ¿Tá? Pero fíjense, primavera, antes de la cosecha, durante la cosecha, miren la diferencia que hay entre superficie y fondo. Hay una diferencia muy marcada de oxígeno. El sistema tenía unos perfiles. El tema es que esa acumulación de vegetación, por un lado, nos sobresatura de oxígeno en la superficie, pero nos genera un déficit de oxígeno en fondo. ¿Tá? Vamos a ver el siguiente gráfico, donde vamos a ver más dramático estos cambios. ¿Tá? Fíjense, estos cambios tienen que ver con
Esto es una sonda que instalamos en el sistema y acá lo que está registrando es el potencial de óxido-reducción. ¿Tá? Y acá tenemos condiciones oxidadas, pero fíjense lo que pasa antes de comenzar la cosecha. Un descenso brutal, y estamos en condiciones de potencial de óxido-reducción negativo. ¿Qué quiere decir ese número negativo? Quiere decir que estamos en condiciones de reducción. Es decir, que ahí teníamos un déficit marcado de oxígeno, y esa reducción tan negativa es lo que nos facilitó parte de esa movilización de fósforo desde el sedimento hacia la columna de agua. Y fíjense que mientras comienza la cosecha, ¿tá? En el momento inicial hay variaciones muy fuertes en ese potencial de óxido-reducción. Pero luego que comenzamos la cosecha, fíjense que se estabiliza esa las condiciones de óxido-reducción. Ya no tenemos esas condiciones reductoras que observamos en algún momento. ¿Ah? ¿Y después qué pasa? Ahora lo vamos a ver. No digo en la misma gráfica. Perdón. En la misma gráfica de eso. Lo que ocurre es que comienza la cosecha y en la mitad de la cosecha mejoran mucho las condiciones de oxidación y luego se mantienen las condiciones de oxidación. Es decir, ahí también la cosecha tuvo un efecto positivo en el sentido de que rompió con ese déficit de oxígeno tan marcado. Sobre todo, esta sonda, muchachos, no está ubicada en el fondo. Esta sonda los sensores están justamente en la mitad de la columna de agua. O sea, fíjense que si en ese nivel nosotros teníamos este déficit, imagínense lo que era medio metro para abajo. ¿Tá? Entonces, conclusiones de esta parte. La cosecha mejora sustancialmente el déficit de oxígeno en el fondo. Segundo, ¿tá? Es muy interesante los desfasajes, el de la respuesta de los distintos atributos a la cosecha. Hay atributos como la concentración de fósforo total que responden muy rápidamente y hay otros atributos que les llevan más tiempo. ¿Tá? Y lo otro que es importante, que es lo que estamos viendo, es que acá hay un riesgo muy grande de pasaje a un estado turbio. ¿Tá? Cosa que ya sospechamos desde el punto de vista de la información paleolimnológica y demás, pero bueno, nos pusimos a prueba y en la primera casi lo damos vuelta, ¿no? La gran pregunta que nos hicimos a continuación de eso es justamente, bueno, ¿qué tan resiliente es la cosecha de plantas? ¿Tá? Es decir, uno puede mantener esta estrategia en el tiempo. Por eso el título de esta presentación se llama Balanceándose en el tipping point. Que el tipping point es esa zona donde me caigo para una conformación o la otra, ¿no? Ahora, ustedes con esta experiencia pudieron determinar algo que desconocían, pero la sucesión de las diferentes especies. ¿Qué pasaba cuando se cosechaba una? Eso fue algo que descubrimos con este manejo y en cierta medida es una información muy útil porque uno podría, con un manejo adecuado, no solo estar controlando áreas, sino que lo que podría estar controlando es qué especies en el sistema hay. ¿Ah? Entonces, la pregunta es esta. A nosotros lo que nos asombró es lo que les indicaba hace un minuto, que era, bueno, yo me puse a cosechar acá, pero logré sacar la planta de acá, pero la saqué de muchos lugares en el norte sin haber cosechado directamente. ¿Tá? Entonces, le empezamos a prestar atención, ¿qué nos podría explicar eso? ¿Tá? Y ahí, una de las cosas que vimos fue, volvimos a la información de esa sonda, que estaba registrando información cada 15 minutos, y aquí ustedes tienen la turbidez del agua, ¿no? Fíjense lo que era la turbidez del agua en los meses previos antes de la cosecha. Era un agua de una pecera, era absolutamente transparente, ¿no? Si te tirabas a bucear ahí, era lo más cercano a lo que siente un pececito en la pecera. Mucha vegetación, pero muy transparente el agua. Pero ¿qué es lo que pasa cuando comenzamos a cosechar? Lo que pasa es que se aumenta mucho la turbidez del agua.
¿tá? Y aumenta, por más que esta es una cosechadora que yo regulo la posición que quiero cortar, evito resuspender el fondo, hay mucho material suspendido asociado a las plantas. Y cuando remuevo, corto esa biomasa, todo ese material en suspensión se me esparce por la columna de agua. ¿Ah? Y este sistema, una de las cosas que pasa, fíjense en la forma que tiene, el largo máximo está orientado en la dirección sur-norte. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los vientos dominantes y más intensos, toda la turbidez que yo genero en el sur, ¡pum!, se va para el norte. Exactamente. Pero acá, ¿cuál es el mensaje claro? La cosecha de plantas aumenta la turbidez y por las condiciones en que se encuentra este sistema, su morfología, cerca de la costa, los vientos predominantes, toda esa turbidez la propagamos en el sistema rápidamente. ¿Tá? Y eso es lo que nos explica por qué logramos, digamos, logramos no solo controlar muy efectivamente el Myriophyllum más allá de la zona de corte, sino también por qué generábamos esa reversión en el proceso de sucesión. Porque el Potamogeton pusillus podía volver porque nosotros le generábamos una condición favorable para que el Potamogeton pusillus le ganara la competencia a las otras especies. Y como ese Potamogeton genera un banco de semillas muy grande, al aumentar la turbidez le damos las condiciones ideales para que emergiera, empezara el proceso de sucesión y ahí cosechamos de nuevo. ¿Ah? Pero todo el mecanismo clave de esto está asociado a ¿qué? Al aumento de la turbidez por la cosecha mecánica y en segundo lugar está asociado a los efectos de la planta una vez que se establece. Cuando la planta se establece empieza a generar una serie de retroalimentaciones positivas que aumentan la transparencia del agua. Entonces yo saco la vegetación, se desactivan esos mecanismos, al liberar el material en suspensión aumenta la turbidez en todo el sistema y se va a establecer una especie que sobrevive mejor en aguas turbias. ¿Cuál es esa especie? El Potamogeton pusillus. Bueno, en esta parte no. Después vamos a ver, ustedes vieron que yo les fui contando la historia hasta 2011, pero obviamente entre el 2011 y el 2018 nos pasó también otras sorpresas. Cuando llega Egeria densa, nosotros tenemos que cambiar totalmente la estrategia. Lo primero que nos pasa con Egeria densa es que el esfuerzo de cosecha que nosotros hacíamos era inútil. O sea, la intensidad con que cosechábamos no lográbamos controlar nada de Egeria densa. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Fue aumentar el doble del esfuerzo de cosecha con Egeria densa. Intensificar incluso 2 máquinas al mismo tiempo. Pero ¿qué nos pasó en el 2014-2013? En el 2014-2013, en un momento aparece una floración de Dolichospermum muy intensa, primeras semanas de enero, ¿tá? Con una producción de toxina impresionante, volátiles, un olor a geosmina. Yo de hecho me di cuenta de que había una floración pasando con el auto en Montevideo. Venía con la ventana abierta y me di cuenta de que había una floración y bueno, llegué ahí, me quería morir, estaba todo una floración al mejor estilo de Laguna del Sauce. Y la pregunta que nos hacíamos en ese momento era, bueno, pero ¿qué pasó acá? Porque veníamos ya desde el 2009, 2010, con una cosecha ya bastante articulada de Egeria densa y nunca nos había pasado eso. Lo que nos pasó fue que se nos instalaron unas colonias de pollas de agua, 2 especies, muy herbívoras que se alimentan casi exclusivamente de Egeria densa y nosotros no monitoreamos el componente de aves. Lo que significaba en esa abundancia miles de ejemplares en cada una de estas especies era como tener 2 cosechadoras más de las que teníamos. ¿Tá? Y además las pollas hacen esto, hunden su cabeza, se comen todas las hojas de Egeria, dejan su tallo, ¿tá? Entonces te dejan una columna de agua desprovista de película
captura de agua sin plantas, con acceso muy bueno de luz, con muy buena transparencia y además con altos nutrientes. ¿Tá? Las condiciones ideales. Dolichospermum, aparte, tiene otra característica que le facilitaba todo el proceso. Son de las cianobacterias que regulan su flotación. Entonces no tiene problema, nunca sedimenta. Ella flota y se ubica en la posición. ¿Tá? Entonces, ese evento, mira, para mí fue... lo primero fue un shock y después dije, oh, menos mal que pasó esto, porque la verdad, y me adelanto un poquito, una de las cosas que me tenía más saturado del trabajo es todos los vecinos constantemente hay que cosechar todas las plantas, ¿viste? Y siempre, ¿viste? La misma repetición, no, mirá, si sacamos todas las plantas puede pasar esto y esto es mucho más desfavorable. Bueno, por suerte pasó, ¿viste? Pasó la peor combinación, que es tener una floración, pero además con producción de toxinas volátiles, o sea que desde tu casa te das cuenta de los vecinos, y esa discusión se terminó ese año. Bueno, viste, cuando yo te digo, no queremos llegar acá, es a esto, ¿tá? Y eso, bueno, eso cuesta, ¿tá? Vos lo podés hablar en el papel, podés mostrar un gráfico de la histérisis y todo lo demás, pero eso al decisor o al vecino está muy lejos de eso, ¿tá? Por supuesto, ¿cuál es la lección que sacamos ahí? Que estar monitoreando las poblaciones de aves, y más en el caso cuando vos tenés Egeria densa, porque Egeria densa es la especie más palatable de las plantas sumergidas, es la que buscan todas las aves. Por ejemplo, los cisnes de cuello negro, te llegan bandadas enormes de miles de ejemplares, te comen Egeria densa, la controlan y se van a otro sistema. Entonces, esos son impactos muy grandes Claro. Y no pasará nada. El tema es que te recirculan parte de esa carga, ¿no? Ahora, fíjense, después esto, obviamente todo lo que estuvimos viendo es información generada con una aproximación, que es un análisis de tipo intervención, de intervención. Es decir, bueno, yo hago un manejo y lo registro. Pero obviamente eso tiene sus limitaciones. Yo no tengo una laguna del diario igual, una réplica, donde lo utilizo control y no hago el manejo. Entonces, tengo dificultades para avanzar en la comprensión de algunos mecanismos causales. Entonces, con un estudiante belga, Marten, un tipo brillante, impresionante, que ahora trabaja en la industria química, hizo su doctorado sobre los efectos de algunas especies de plantas sumergidas. ¿Tá? Él lo que le interesaba a Marten era tratar de entender qué tanto peso tienen los efectos, la competencia por nutrientes y qué tanto efecto tiene los efectos alelopáticos. ¿Tá? Es decir, esa producción de sustancias químicas que inhiben el crecimiento del fitoplancton o a veces inhiben el crecimiento de otras plantas acuáticas. Porque una de las cosas que nos pasaba con el Potamogeton illinoensis es que entrabas a Laguna del Diario, te ibas al norte y encontrabas primero unos parches redondos que eran perfectos de Potamogeton illinoensis. Y lo otro que nos llamaba la atención es que en esos parches de Potamogeton illinoensis no había ninguna otra especie. Eran puros de Potamogeton illinoensis. Y una cosa que sospechábamos era, bueno, pero esto tiene un efecto alelopático de DPM, ¿no? Pero ese efecto alelopático además tiene que inhibir el crecimiento de otras plantas. ¿Tá? Por eso, desde el principio decíamos, esta planta no la podemos cosechar, y tuvimos la suerte de que vino Marten, que venía con toda la energía y una cantidad de ideas, de experimentos, y dijimos, bueno, vamos a tratar de entender la causalidad de esto, ¿no? En este gráfico, bueno, ustedes lo que están viendo arriba son experimentos que nosotros llamamos en mesocosmos. Son tarrinas de 100 litros de agua que tienen sus ventajas en cuanto a las réplicas y demás,
tiene sus limitaciones, un mesocosmos de 100 litros de agua, te simula parte de los procesos, pero también te genera distorsiones de cosas que pasan en la naturaleza. ¿Cuáles eran los tratamientos que teníamos? Bueno, el primero es un mesocosmos con ausencia de macrófitas. Fíjense en el color verde que tiene, ¿no? Un desarrollo fitoplanctónico importante. Después tenemos un mesocosmos con plantas plásticas, que simulamos las plantas acuáticas que tenemos. De hecho, eso es impresionante del acuarismo. Uno puede seleccionar las plantas de plástico por especie, ¿tá? Se las simula. Ahora, la pregunta, ¿para qué carajo utilizamos una planta de plástico? ¿Qué te parece que podemos investigar con una planta de plástico? El efecto estructural, exactamente. El efecto estructural, por ejemplo, el efecto de sombra. ¿Tá? El efecto de soporte para el perifito o para otros organismos. Eso es lo que nos permite utilizar los sustratos plásticos, entender los efectos que son más de tipo estructural. No, lo que tenía abajo era, acá utilizábamos un sistema de rejillas para justamente enraizar las plantas, pero no tenía sedimento. Y por supuesto se agregan nutrientes para que no haya una limitación de nutrientes durante el desarrollo de los experimentos. ¿Ah? Una cosa que les digo, que yo los embromo mucho, y los embromé a lo largo del curso con el 6 de enero, todos estos experimentos se hacen en enero y febrero. ¿Ah? Porque es cuando tenemos las mejores condiciones, pero también tiene una flagelación. Esto lo hacíamos en la planta de Laguna de Blanca. Estás al lado de la playa Bikini, entonces vos estás todo el día trabajando y ves la gente pasar, exacto. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Acá fíjense en estos dos gráficos. El gráfico izquierdo les dice cuánta clorofila A tenemos en el agua. ¿Tá? Un estimador de la biomasa fitoplanctónica. ¿Tá? A lo largo de 11 días del experimento. Ahí tienen los códigos. No macrófitas, plantas artificiales, Egeria densa y Potamogeton illinoensis. ¿Qué conclusión sacan de ese patrón? Los verdes son los controles y las plantas artificiales. Se comportan casi como el control, ¿no? Pero ¿qué pasa esos dos tratamientos con respecto a Egeria densa y Potamogeton illinoensis? Hay mucho menor biomasa, ¿no? La información que aparece acá es estas dos plantas inhiben sustancialmente el desarrollo de fitoplancton y no es por un efecto estructural de sombra. Hay otros mecanismos que están detrás de esto. ¿Lo vemos eso en el gráfico? ¿Tá? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles eran los candidatos de esos mecanismos? Competencia por nutrientes o efectos aleloquímicos. ¿Tá? Acá hicimos otro experimento. ¿Tá? En esto los belgas son impresionantes, los de la Universidad de Leuven. Están acostumbrados a hacer estos experimentos, ya tienen una tradición increíble. Entonces, ¿ven el mesocosmo que están ahí? Bueno, en el palito que están viendo ahí, están viendo unas bolsitas, ¿tá? Y esas bolsitas, ¿saben de qué son? Es el material que se utiliza para hacer los Frankfurter, ¿tá? La etapa final, ¿no? ¿Por qué utilizamos esas bolsitas? Porque esas bolsitas nos permiten un intercambio muy bueno con el entorno, pero no perdemos células con el entorno. Entonces nos permite intercambiar las concentraciones de nutrientes en algunos casos y en otros podemos utilizar otros dispositivos plásticos. ¿Ah? En el caso de lo que estamos viendo ahí, es una bolsita que no es este material exacto que se utiliza en la producción de Frankfurter, sino que son bolsitas de nylon simples. ¿Tá?
de los distintos tratamientos y le agregamos un pulso de nutrientes. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es la biomasa, el negro es en el tiempo inicial y en gris es cuando le agregamos el pulso de nutrientes. ¿Está claro? ¿Está? Y lo que analizamos es el porcentaje de crecimiento, o mejor dicho, la biomasa que teníamos a lo largo del tiempo. En el desde cuándo ha apagado eso. Exactamente. Lo que tenés ahí son bolsitas de agua, ¿tá? Esas bolsitas de agua vos tomaste el volumen con el fitoplancton de los 4 tratamientos. El control con plantas artificiales, con Egeria y con potamogeton. ¿Tá? Entonces, lo que haces es, tomo una bolsita, mido la clorofila A al inicio y a una de esas 2 bolsitas les voy a dar un pulso de nutrientes. Entonces, lo que te aparece aquí es cuánto creció en el tiempo. En el negro es en la bolsita que yo no le agregué nutrientes y en el gris es en la bolsita que yo le agregué nutrientes. Entonces, la pregunta es, miren ese gráfico. ¿Qué patrón ven y qué mensaje emerge? ¿Y qué te está diciendo eso? Que Egeria densa es una especie que fundamentalmente reduce la biomasa fitoplanctónica por competencia por nutrientes. ¿Y qué pasa en el caso del potamogeton? Mucho menor el cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esa reducción que provocaba el potamogeton illinoensis no es por competencia de nutrientes, es por efecto aleloquímico. ¿Tá? Y acá comprobamos algo que sospechábamos con los patrones que veíamos en el campo. Esta es una especie que produce algunas sustancias alelopáticas que son muy fuertes y que son un aliado, y por eso nunca cortamos el potamogeton illinoensis. Cortamos porque tiene un crecimiento que no tiene nada que ver con Egeria densa, tiene un crecimiento muy lento. Muy lento. No sé qué tanque. Ahora lo miramos si quiere. ¿Tá? Entonces, muchachos, ¿qué mensajes emergen aquí? ¿Tá? Obviamente, hay una serie de factores que estabilizan lo que podemos denominar las fases de agua clara. ¿Tá? ¿Cuáles son esos factores? Primero, que potamogeton illinoensis sintetiza compuestos alelopáticos. Entonces, es una planta muy linda, no tiene problemas de un crecimiento excesivo y además nos produce sustancia alelopática. Lo segundo es que esa producción de sustancias alelopáticas no solo inhibe el crecimiento fitoplanctónico, sino también el crecimiento de otras plantas acuáticas. Y tercero, es que Egeria densa es un excelente competidor del fitoplancton y el mecanismo más fuerte de competición es competencia por nutrientes. ¿Tá? Exactamente. Ahora, tienen algunos efectos que no son tan positivos. ¿Tá? Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención estudiando este sistema es que además, a pesar de tener un crecimiento muy grande y una cobertura muy grande, no ofrece refugio para el zooplancton. ¿Tá? Entonces, acá aparece una variante con respecto a la teoría general. Las plantas tienen una serie de mecanismos importantes, pero ese efecto de refugio para los grandes herbívoros, acá en las condiciones de campo no lo observamos. ¿Tá? Ninguna de las dos. ¿Ah? Y eso puede estar asociado a
cómo es la comunidad de peces que tenemos en estos sistemas y cómo utilizan las plantas acuáticas estos sistemas. Entonces, ahora van a ver otra pieza de información que nos permite entender justamente esto y que tiene que ver justamente con la tesis doctoral, en este caso de Carlos Sigüenza. Lo que estamos viendo es justamente otros experimentos, en este caso son mesocosmos, pero ya trabajando sobre el propio cuerpo de agua. Ahí los tienen los mesocosmos, en estos casos es sobre Laguna de Blanca, justamente. Y aquí lo que analizábamos son tratamientos donde manejamos plantas artificiales, un símil de Egeria densa, ¿no? Grandes coberturas, y nuestros tratamientos tenían diferentes combinaciones de peces, Nesterodon, Schenincia y otros. Estos experimentos se repitieron tanto aquí como en Dinamarca. ¿Tá? Entonces, vamos a ver esta pieza de información porque es interesante. Miren este gráfico. Este gráfico nos muestra, ¿tá? Nos muestra el inicio del experimento. Interesante porque nos matamos haciendo un experimento y en el primer paso, ¿tá? En el primer paso, que es cuando vos ponés ese mesocosmo y lo enterrás, que en definitiva, ¿qué es lo que estás haciendo? Es una exclusión de peces. ¿Tá? Solo en ese paso apareció la respuesta a lo que estábamos buscando. Entonces, fíjense lo que está ahí. Está distintas especies de zooplancton y lo que aparece en negro es lo que hay adentro del mesocosmo y lo que aparece en gris es lo que está por fuera del mesocosmos. Esto es como un experimento de exclusión. ¿Tá? Así como en el campo podríamos hacer una exclusión del ganado y ver cómo evoluciona la pradera, acá es una exclusión y lo que hicimos es, bueno, antes de poner las plantas y todo esto, ya apareció una cuestión muy importante. Fíjense, por ejemplo, Daphnia. Miren la barrita negra de Daphnia dentro de los mesocosmos. Y afuera no hay una Daphnia. ¿Tá? ¿Qué nos está diciendo esta información? Nos está diciendo algo muy simple. Nos está diciendo, estos sistemas tienen los grandes herbívoros, pero solo los vemos cuando no está presente la presión de depredación por peces. ¿Tá? Y eso que para ustedes pues, es una cuestión secundaria, era muy importante porque una de las cosas que muchos se preguntan es justamente si estos grandes herbívoros que nosotros no encontramos nunca en la columna de agua, ¿cuál era el problema asociado? ¿Es porque no están? ¿Es porque la presión de depredación de peces es tan alto que no dejan estar? ¿Tá? Esto no era un tema trivial, porque ¿cómo aparecen estos organismos? Por ejemplo, una Daphnia. Aparece por las estructuras de resistencia en el sedimento, que están emergiendo y si vos le das unas condiciones favorables, pueden formar una colonia. Y eso tampoco lo sabíamos antes de estos experimentos. ¿Tá? Sigamos avanzando. Justamente acá, fíjense, que esto tiene que ver con un gráfico que nos está hablando, en el caso de Daphnia, del tamaño. ¿Tá? Del tamaño. ¿Tá? Y aquí, en este gráfico, lo que tenemos es la variación del tamaño en el tiempo. ¿Tá? Y lo que tenemos en esta parte es el control. ¿Tá? Y en esta línea punteada lo que tenemos es el tratamiento con peces. ¿Tá? Y lo que tienen ahí es, bueno, cuál era el tamaño antes de introducir los peces y cuál era el tamaño después de introducir los peces. ¿Qué mensaje emerge de estos gráficos? Exactamente. No solo nos limitan la ocurrencia de las Daphnias, sino que también las pocas que quedan son cada vez más chicas. Y eso tiene un efecto muy grande. Y es que la presión de forrajeo de grazing está estrictamente relacionado con el tamaño. ¿Ah?
se comen a las más grandes. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Cómo cierra la película esta? Lo que ocurre es que las plantas acuáticas, en relación a las zonas templadas frías, son excelentes competidores en términos nutrientes, generan sustancias alelopáticas, pero tienen un escaso poder de refugio para los herbívoros. ¿Por qué razón? Porque las plantas están ocupadas por peces y por otros camarones, etcétera, que no le dan un espacio de refugio al zooplancton. ¿Está? ¿Eso dónde pasa? Pasa en nuestras latitudes o en latitudes más cálidas. ¿Está? Pero ese es el mensaje fundamental. Esto significa que las plantas no juegan un rol importante, nada más lejos que eso. Simplemente lo que estamos analizando son todos los mecanismos en juego. ¿Está claro? ¿Ah? Y a su vez supongo que esta ausencia de Daphnia va a tener consecuencias con el fitoplancton. Dijimos que Daphnia es como el río. Por supuesto. El mensaje que emerge es este. Las plantas sumergidas controlan la biomasa fitoplanctónica principalmente por la competencia y por mecanismos alelopáticos. Pero la capacidad de refugio está muy limitada y está muy limitada por la poblaciones de pequeños peces omnívoros plantívoros, camarones que habitan estos bancos de plantas. Y a pesar de que ustedes pueden tener un PBI de 80, 90, 100%, no es suficiente para generar capacidad de refugio al zooplancton. ¿Está? ¿Eso tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Simplemente acá lo que tratamos de discernir es de todos los mecanismos que conocíamos de las interacciones que promueve la vegetación acuática en las zonas templadas. Bueno, muchos están presentes en las zonas más cálidas, pero no todos. ¿Ah? Vamos a la última parte de la clase. ¿Ah? La última tiene que ver justamente con el último tramo del curso. Fíjense la pregunta, ¿es posible un rol positivo de los vecinos, de los usuarios y de los gestores en el diseño e implementación de programas de control de la vegetación acuática? Justamente por todo esto que hablábamos. Siempre la tendencia natural es a, no quiero ver una planta sobre la superficie del agua, la quiero echar toda y la quiero sacar ya. Esa es la tendencia. Tendrá una serie de razones psicológicas, no lo sé, pero esa es la tendencia. ¿Está? Lo que nosotros vimos es que efectivamente en este sistema, lo que nos demostró este sistema es que efectivamente se puede hacer, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la estructura de la gente que está involucrada en esta red es muy particular. ¿Tá? Primero, son muy poca gente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el conjunto de vecinos involucrados directamente en el entorno de Laguna del Diario en aquellos momentos, hoy día si quisiéramos hacer esto incluyendo a todos los vecinos de, por ejemplo, Lausana o demás, sería un universo mucho más grande, pero en aquel momento era un universo muy pequeño de vecinos, grandes predios, casonas grandes y además muy organizado. Fíjense, la Asociación de Vecinos de Laguna del Diario, Punta Ballena y Laguna del Sauce. Una asociatividad ya muy de larga data, que viene de varias décadas atrás, ¿tá? Y eso hacía que el trabajo, la interacción con ellos fuera muy articulada y muy intensa. ¿Qué otro elemento de esta red hay que tener en cuenta? Otro elemento que tenía esta red muy particular es que desde el lado de la intendencia se involucraron fundamentalmente una persona que es fue el ingeniero Jorge Urcade. ¿Tá? Y Jorge Urcade, bueno, un tipo con formación ingenieril, obviamente todos estos temas limnológicos no le eran familiares y bueno, hizo confianza de lo que nosotros decíamos y es muy interesante porque muchos años después en un trabajo sobre
Laguna del Sauce, una persona lo entrevistó, un estudiante de maestría, una entrevista que duró casi 3 horas, y una de las cosas que él decía era, bueno, para mí un punto de inflexión fue lo que ocurrió en Laguna del Diario, cuando desde la academia me explicaban la hipótesis de los estados alternativos y cómo teníamos que manejar esto. Yo francamente no les creía hasta que vi la evidencia, pero en el manejo, ¿no? Entonces, fíjense digamos, cómo esto tiene consecuencias no solo en el propio sistema que se está manejando, sino en otros cuerpos de agua, ¿tá? Y lo otro que para mí es el punto más fuerte es que aquí, muchachos, si ustedes se ponen a analizar en función de los esquemas que estuvimos trabajando las últimas clases, aquí lo que logramos nosotros implementar fue un manejo adaptativo, ¿tá? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros teníamos información, eso también es algo a recalcar. Nosotros en el momento que se plantea el problema, veníamos estudiando este sistema por casi 6 años. Entonces, se planteó el problema y teníamos, que es una cosa rara, teníamos información de qué es lo que estaba pasando al sistema. La mayor parte de las veces lo que te ocurre es que te plantean el problema y no tenés la menor idea de lo que está pasando. Pero además de eso, implementamos una estrategia y en esa estrategia nos tomamos el trabajo de hacer un seguimiento detallado, ¿tá? Un seguimiento detallado de, bueno, qué es lo que pasa con los principales atributos físico-químicos, qué pasa con la vegetación y demás. Y sobre esa base, no solo que aprendimos un montón, sino que modificamos muchísimo, y sobre todo al principio, el plan de manejo de Laguna del Diario. Entonces, como mensaje fundamental es que es importantísimo en estos casos tomar esquemas adaptativos, es decir, yo me establezco un objetivo, defino una estrategia de cómo quiero alcanzarlo, pero me tomo el trabajo de monitorearlo, porque no estoy seguro de qué cosas me voy a encontrar. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos mantenido el plan original de cosecha, que empezaba por el sur y seguía en el norte, sin haber hecho ninguna medida, lo dábamos vuelta enseguida a este sistema, ¿tá? Obviamente, acá también hay algunas otras particularidades que no podemos perder de vista, ¿tá? Por ejemplo, cuando se desata este problema en la primavera de 2006, ¿por qué hay tanto esfuerzo y tanta coordinación? Básicamente porque se traduce en un problemazo económico, ¿tá? Lo que ocurre es que en un mismo día caen 2 reservas de venta del edificio, ¿tá? Y cae la reserva de un terreno que es una manzana enfrente, ¿tá? Y es uno de los patrones típicos que está asociado a este tipo de problemas, es la depreciación del valor de la tierra aledaña y de la infraestructura, ¿tá? Entonces, ahí, por ejemplo, esa planta, esa cosechadora que ustedes vieron, justamente lo compró la persona que era el dueño de la manzana de enfrente, y en realidad no fue que tuvo que sacar plata de su bolsillo, de hecho lo sacó, pero lo que le pasó fue que en la cancelación de la reserva, de la compra del terreno, que eran cerca de $100.000, con esa caída de reserva, él compró la máquina, él solo la compró. Dijo, ¿cuánto sale esta máquina? La compró y la trajo, y a los pocos días... Esto no es un tema menor, para que tengan una idea, nosotros estuvimos en Montevideo trabajando 10 años antes de esto y nunca pudimos comprar una máquina, ¿tá? Entonces, le muestro todos estos contextos porque más allá, y este es un mensaje fundamental, siempre, muchachos, las estrategias son sitios dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de una serie de características particulares del sistema natural como estuvimos analizando, ¿tá? La forma, el eje máximo, cómo se propagan los vientos, etcétera, etcétera, pero también son enteramente dependientes del contexto socioeconómico. Enteramente dependientes del contexto socioeconómico. Y eso es muy importante. En esta área, lamentablemente, vos podés leer una cantidad de ejemplos y demás, pero no es una extrapolación así brutal de un ejemplo al otro. ¿Está claro? ¿Ah? Adelante, adelante. Y hoy día, ¿cómo está planteado la estrategia de acuerdo a toda esta investigación, las conclusiones que se llegaron?
se ha establecido un manejo ya más estable y se puede mantener el objetivo deseado? Te voy a contestar esa pregunta en este momento. ¿Ah? Termino con esto. Y vamos a esa pregunta. ¿Tá? Generalmente lo que ocurre, y fue lo que pasó en este caso, cuando hay situaciones de crisis así, generalmente se logran establecer redes que son más colaborativas, justamente por la necesidad de solucionar esas crisis. Y fue lo que sucedió en este caso. Ahí ustedes tienen un trabajo de Ecology and Society que justamente habla sobre este tipo de transiciones. ¿Tá? Que después en el verano estoy seguro que en sus ratos libres van a poder leer con mucha atención. ¿Tá? Pero antes de eso, quiero ir por la pregunta que estaba planteando el compañero. Que es algo que le vamos a mandar ahora junto con la clase de hoy. ¿Ah? ¿Para qué voy a cerrar esto? A ver si capto el otro. Ahora está. Este es un documento que le vamos a enviar, que es interesante, que también fue otra cosa que surgió al azar. Es un documento muy bien elaborado que está en PDF, que les va a llegar hoy. Que es que en un momento surgió la posibilidad, por una cooperación que existía con universidades británicas, que viniera un equipo de investigadores que trabajan justamente en restauración de lagunas costeras. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí la embajada británica puso recursos, la intendencia le resultó interesante, nos pidió ayuda. Y fue bien interesante porque vinieron, como van a ver en el texto, vinieron 3 especialistas muy destacados en el área donde trabaja cada uno. Y esto les estoy hablando años 2012, 2013. Y era muy interesante porque nos planteaba la posibilidad de, ya varios años en funcionamiento, hacer una evaluación, pero totalmente externa. Bueno, 3 personas que entienden sobre esta temática, que vengan y analicen lo que estamos haciendo. Y fue muy interesante porque van a ver en el documento que hacen un análisis de todas las medidas que se estaban implementando, pero incluso analizamos algunas medidas más, como por ejemplo, restaurar, tomar la referencia histórica, ¿se acuerdan de lo que hablábamos, manejo ecosistémico y todo lo demás? Y volver a la condición anterior, es decir, modificar totalmente la conexión con el mar. ¿Tá? Y en este documento van a encontrar un análisis detallado de esa posibilidad. Y más de los riesgos de inundación, un elemento que ellos aportaron que nosotros no habíamos tenido en cuenta es el riesgo de generar estratificaciones en la columna de agua, pero por diferencia de densidad asociado a contenido de sales de masas de agua. ¿Tá? Es decir, estratificación, masas de agua con densidades muy diferentes, muy estratificada la columna de agua, pero por diferencia de salinidad. ¿Tá? Y eso es un tema que en este sistema, con la carga de nutrientes que tiene el sedimento y todo lo demás, puede representar un problema importante. ¿Tá? Porque nos deja una interfase de agua-sedimento tal vez pobre en oxígeno y trae toda una serie de consecuencias. Está cerrada la laguna, la salinidad, no me parece. No, el tema era justamente volver a la conexión con el mar. Exactamente. Ese elemento nosotros no lo tuvimos en cuenta. El otro elemento que sí pesa y mucho en esto son 2. Uno es que tenés alta probabilidad de inundar infraestructura existente en el sistema. Digamos, en evento de precipitación y evento de temporales muy grandes, entrando grandes masas, por ejemplo, en el margen oeste hay un alto riesgo de inundar casas. ¿Tá?
Y segundo, muchachos, es que nosotros tenemos un sistema que toda la vegetación y toda la fauna lleva mucho tiempo adaptada a condiciones de agua dulce. Eso significa que si nosotros transformamos y generamos una comunicación directa con el oxígeno, con el mar, vamos a tener una mortandad masiva de grandes poblaciones de peces y demás, que también hay que tener una capacidad de manejo de eso. Entonces, lo van a ver en el documento, es interesante, lo que ellos analizan es la posibilidad de no volver a la configuración original, sino estar generando pulsos de agua marina por bombeo y hacer un mecanismo adaptativo. Bueno, voy generando pulsos y voy analizando cómo es el comportamiento del sistema. Y voy a alcanzar cierto volumen que de repente tengo respuestas que pueden ser favorables, pero sin generar los efectos adversos. ¿Tá? Después lo otro que se analizó, que ya estaba puesto sobre la mesa, que de hecho lo están viendo en estos momentos, es la remoción del sedimento. ¿Tá? Y la remoción del sedimento, en este caso, es una alternativa muy buena porque la reserva de nutrientes es muy importante, ¿tá? Pero tienen los problemas que hemos visto en el curso, ¿no? Digamos, el tema de la remoción del sedimento es los costos, no solo de la remoción, sino fundamentalmente del transporte y la deposición final, ¿tá? Pero en estos momentos, lo que ustedes pasan en este momento... Pasa, en este caso, bien, ustedes pasan, claro, ahora lo que estamos haciendo es bombear y lo mandamos directo al océano. ¿Tá? Obviamente es un dispositivo muy experimental y lo que se está probando en este momento es la capacidad de remoción y está acotado a un área muy pequeña. Obviamente eso hay que escalarlo, ¿no? Pero es una medida alternativa. Hace tiempo. En este momento es interesante, cuando pasen por ahí enfrente, fíjense que está esa máquina y también está una cosechadora que es distinta a esta, es una cosechadora más nueva que no solo cosecha, sino que también almacena biomasa. ¿Tá? Y eso tiene otras consecuencias muy interesantes porque uno tiene ya más capacidad de manejo. ¿Tá? Egeria densa, Egeria densa. O sea, Egeria densa, muchachos, tiene un problema, tiene varios problemas, ¿no? Pero uno de ellos es que justamente se acumula mucho en la superficie en este momento. Y eso está asociado a dos cosas, a dos factores. Uno es que en esta época tenemos una evapotranspiración grande, ¿tá? Y el nivel de agua baja y nos deja expuesto la biomasa, pero además hay otro factor asociado a lo que tú decías. Ahora si lo mirás está blanco, porque está toda la Egeria en flor. Entonces, esa flor es aérea, a pesar de que Egeria densa es una planta sumergida. Y para que esa flor esté sobre la superficie, la biomasa tiene que crecer y alcanzar la superficie. Entonces, lo que vemos es una ¿Ves la superposición de los dos fenómenos al mismo tiempo? La planta creciendo para colectar la flor y el descenso de agua por incremento de la evapotranspiración. ¿Qué es lo que hace eso? Que genera es en términos de días. De repente el sistema está espectacular y en términos de 4 o 5 días te quedó todo tapado de vegetación. ¿Tá? Y aparecen todos los efectos que hemos visto en esta presentación. Entonces, la cuestión es que uno tiene que hacer un manejo que sea compatible con esa escala de variación. Y eso lo que significa, en última instancia, es que vos tenés que tener una capacidad de cosecha muy fuerte. ¿Cuándo? En este momento. En este momento, porque es cuando se te va a generar esa acumulación, te va a generar todos estos problemas de calidad de agua, y dentro de esos problemas de calidad de agua, lo peor, más allá de los temas estéticos, es el marcado déficit de oxígeno en la columna de agua que te origina procesos de descomposición anaeróbica, generación de metano, de sulfídrico, y eso es lo que te desencadena todos los problemas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Está claro? ¿Ah? Preguntas, pregunten, aprovechen. El control que se está haciendo del sedimento, creo en el otro video que yo he visto, control de carga interna,
secado, algo así, en seca se llamaba. No, en el manejo de la carga interna, vos tenés varias alternativas. Tenés lo que se llama remoción húmeda o remoción seca. La remoción seca es cuando vos vacías el lago y entrás con un bulldozer y sacás el sedimento. Empiezo de nuevo. Vos tenés dos alternativas, lo que se llama remoción sin vaciado y con vaciado. ¿Tá? Eso significa si yo tengo la posibilidad de drenar, de vaciar el lago o no lo tengo. Pero después tengo dos alternativas más, en el caso de sin vaciado, que es, hago una remoción seca o una remoción húmeda. ¿Qué significa una remoción seca? Una remoción seca significa lo que pasa en Laguna del Diario. Yo saco el sedimento, saco la matriz de sedimento, el agua intersticial, y la saco fuera del sistema. Una remoción húmeda sería que yo saco el sedimento con el agua intersticial, pero rápidamente tamizo sobre la misma embarcación o el dispositivo y me quedo con la matriz sólida y dejo que el agua intersticial pase al sistema. Eso es una remoción sin vaciado y húmeda. ¿Se entiende? ¿Tá? Eso tiene un problema y es que una parte importante de los nutrientes está en el agua intersticial. Entonces te pasa al cuerpo de agua. ¿Tá? Pero más allá de eso, como habrán visto en el cuadrito, muchachos, repásenlo, el tema de las medidas que uno puede aplicar es netamente dependiente del tamaño del sistema, si se estratifica o no se estratifica, etcétera, etcétera. ¿Tá? Eso ya nos da una orientación de las grandes líneas donde podemos trabajar. Una pregunta, ¿las pavas esas de agua que se comían en la planta son de río, venían siempre o vinieron en esa ocasión? No, mirá, vinieron en varias ocasiones, son pollas de agua. Generalmente lo que ocurre con esas colonias grandes herbívoras es que utilizan un territorio muy grande. Entonces, lo que vos ves es, bueno, una cosa que a mí por años me llamaba la atención, siempre que llegaba cuerpo de agua, cuando te ponías a hablar con los vecinos, siempre caías en lo mismo. Los vecinos te decían, hace años vi una colonia enorme de cine cuello negro y no los vi más. Bueno, eso me quedó rondando durante muchos años hasta que entendí que efectivamente las colonias de cine cuello negro utilizan un territorio enorme y llegan a un sistema, consumen el recurso y se van a otro. No se establece una dinámica de equilibrio de esa población en ese sistema, excepto que el sistema sea muy grande y que la biomasa de Egeria densa sea enorme. Entonces, ahí sí vos podés establecer un equilibrio, porque el consumo de un cisne de cuello negro, muchachos, es enorme, enorme. ¿Y cómo fue que dijo el nombre? Con las pollas de agua, ¿qué era lo que pasaba? Que se comían la parte de arriba de la planta y defecaban ahí. Lo mismo hace el cisne de cuello negro. Exacto. Quedaban flotando arriba de las plantas. Exacto. De la luz arriba de las plantas. Exactamente. Creaban las condiciones perfectas para que determinados grupos lo aprovecharan. ¿Ah? Y bueno, y esos son todos los elementos que están en juego y cuando, fíjense, en definitiva, y es lo que está detrás de este documento, si ustedes miran los grandes paradigmas que vimos en la clase, manejo de recursos naturales, manejo ecosistémico o manejo basado en la resiliencia, este documento es un ejemplo de manejo basado en la resiliencia. ¿Por qué? Porque él no está tomando una referencia histórica. Lo que está tomando es una configuración del sistema que se entiende que es el más favorable de acuerdo a las aspiraciones que tiene la sociedad. Y esa configuración es una cosa nueva, que no lo has visto en el pasado. ¿Tá? ¿Ah? Pero este documento es bien interesante, léalo, está en español, yo tengo la versión en inglés también, pero les voy a mandar en español para que lo lean con tranquilidad. Y bueno, y aparece ya en práctica todas estas alternativas de manejo que hemos estado hablando y les va a servir para repasar de cara
al parcial, ¿tá? Porque lo van a ver, tiene fundamentos y obviamente tiene fundamentos muy compactos porque este es un documento formulado para el ámbito de gestión y toma de decisión, entonces está explicado de una forma muy sencilla y creo que les va a resultar muy funcional para la preparación de este último tramo. ¿Tá? ¿El nombre de alguna del diálogo? Sí, sí, exacto. ¿Y por qué autor está? ¿Son los tres ingleses? No, uno es escocés, otro italiano, etcétera. No se preocupen porque este les va a llegar, va a estar colgado en la plataforma EVA. No, en la biblioteca no está, no está. Te va a llegar por PDF aquí. ¿Ah? ¿Preguntas adicionales? Tenemos claro entonces las fechas y los... 5, el parcial y el 2 de la consulta o no? exacta, Son 4 y 6. 4 y 6. 4 es la fecha de consulta y el 6 es el parcial. ¿Está? ¿Bárbaro? ¿Estamos de acuerdo? Aprovechen, muchachos, esta semana. Tómense en el trabajo de estudiar y de repasar. Este último tramo, no tiene la necesidad que ha tenido el segundo y el primero, pero también tiene un importante bagaje de conocimiento que tienen que incorporar. Así pueden aprovechar el horario de consulta. ¿Les parece? ¿Ah? Es como si fuera la clase, el mismo horario, el martes. El martes y después el jueves hacemos ya el parcial. Y después fíjense que está ya establecido el horario del examen. ¿Tá? El horario del examen quedó esa fecha. Lo importante con el examen es que recuerden que para nosotros es oral y las preguntas que vamos a estar haciendo con ustedes, sobre todo lo que le prestamos atención es al rendimiento en los distintos parciales, dicho de forma muy breve. Sobre todo lo que vamos a estar preguntando es en los parciales que les fue más débil. ¿Tá? Entonces, bueno, capaz que lo hacemos por abecedario, porque así podemos que la gente no esté todo al mismo tiempo, porque pasan muchas horas hasta que llegas al último y demás. O sea, las preguntas van a ser de todo el curso, pero enfocadas más en el... Sí, te pongo un ejemplo concreto. Si, no sé, el tercer parcial te fue muy bien y en el primero también, pero en el segundo estás débil, bueno, las preguntas van a ir sobre el segundo. ¿Tá? Sí, no, sí, todos los que superan 8 ya tienen el curso aprobado y no tienen que venir al examen. ¿Está claro? Desde el último parcial al examen en esa semana, tendríamos que saber el resultado. Sí, exactamente. ¿Ah? ¿Alguna pregunta adicional? Quedé grabando esto así todo el mundo lo ve y ya no pregunta más sobre este punto. ¿Vale? Bárbaro. Bueno, vamos arriba.